Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. En esta semana me está acompañando el pastor Carlos. Bendecido. Doctora bendecida. Bienvenido aquí al cafecito. Hemos estado compartiendo sobre la obediencia. La obediencia que vemos que es importante para este año 2023, el año glorioso, en el nombre de Jesús. Y vemos que la obediencia es vital en nuestras vidas, es importante. Sabemos que en el jardín lo único que Dios le requirió a Adán fue obediencia. Mientras Adán se hubiese mantenido en obediencia, vemos que el plan de Dios iba a seguir, iba a fluir. Pero vemos que al desobedecer, entendemos que esa desobediencia lo que trajo fue destrucción, pecado y muerte. Pero gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien obedeció y trajo vida y restauración. Y todo aquel que cree en Jesús y le recibe como Señor y Salvador, recibe esa reconciliación, recibe esa paz, recibe esa restauración y es libre de la destrucción, libre de la muerte, la sentencia y la condenación. Vemos que la obediencia decide nuestro destino. Amén. Lo único necesario para nuestro destino es obedecer, porque como hablé anteriormente, el obedecer engloba todas estas cosas. Cuando obedecemos, vamos a andar en amor. Amén. Cuando obedecemos, vamos a vivir en paz. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos estamos sujetos, sometidos, cedidos, entregados a la palabra de Dios. Y vamos a vivir por medio de la palabra de Dios. Jesús estaba sujeto al Padre y se sujetó en toda obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos dice en Salmos 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Así que Jehová ordena nuestros pasos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cumplirlos. Nuestra responsabilidad en cuanto a los pasos que Jehová ha ordenado de parte de nosotros es vivir de acuerdo a esos pasos, obedecer esos pasos, y eso nos lleva al destino y propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vemos, como dije, Adán desobedeció y vimos la consecuencia. Jesús obedeció y vimos su recompensa. Amén. Vemos que Jesús se movía exclusivamente en obediencia y su obediencia decidió su destino, que fue rescatar al mundo del pecado y de la muerte. Su obediencia realmente trajo el plan de Dios y lo manifestó. Mira lo que nos dice en San Juan 4, versículo 34. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Amén. Y acabe su obra. Aquí vemos dos palabras claves, voluntad y acabar. Esa era hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. San Juan 17, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que vemos cómo Jesús obedeció el plan de Dios, el plan del Padre, de ir a la cruz, llevar el pecado, la maldad, salvar al hombre. Mira lo que nos dice San Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Aquí vemos que como único Jesús podía acabar la obra que el Padre le encargó, fue a través de la obediencia. Él obedeció todo aquello, la voluntad de Dios en todo tiempo. Siempre obedeció al Padre y cumplió con lo que el Padre realmente ordenó para salvar al mundo. Amén. Amén, amén. Fíjate, viene a mi corazón, estamos llamados a conocer, ¿verdad? Jesús conocía cuál era la voluntad del Padre y él cumplió con hacerla. Ahora nosotros nuestra tarea es conocer
conocer la verdad, conocer, ¿verdad?, la voluntad del Padre para con nosotros y cumplirlo y hacerlo. Conocer, esta es la voluntad del Padre para conmigo. Vemos que estamos llamados, y lo dice la palabra, lo vemos en Efesios, lo vemos en Gálatas, donde nos dice, ¿verdad?, en Romanos, que dice que somos transformados por la obediencia, y no te conformes a este siglo, sino que seas transformado por la palabra, ¿verdad?, la renovación de tu entendimiento. Efesios dice que no le demos lugar al diablo, pero también nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, estamos llamados a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gálatas, cuando nos habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu. O sea, conocemos esos principios, conocer y obedecerlo. Que, como tú dices, no es cuestión de orar, sino de obedecer. Conocerlo, Jesús conocía que Él fue enviado para pagar la deuda del pecado. Y Él fue obediente, Él lo cumplió. Consumado es, Él cumplió para que la Escritura se cumpliese. Ahora nosotros vemos que Dios nos dio este manual de instrucciones, donde aquí nuestra tarea es conocer, oír, inclinar nuestro oído, oír, conocer y obedecer. Saber, número 1, pastor, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Entonces el espíritu es saciado por la palabra de Dios. Nos llenamos de la palabra del Señor. El alma es renovada. Entonces el cuerpo se tiene que sujetar al espíritu. Es conocer esta verdad, y esta verdad nos hará libre, y nosotros obedecer. Y esos mismos principios, cuando nos dice no dejar de congregarnos, vemos que es importante no dejar de congregarnos, porque dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vemos todo esto, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdonar, no juzgar. Fíjate, el no juzgar. Vemos que estamos llamados a poner eso por obra, ¿verdad? Ese principio por obra. Ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Son muchas cosas. Pero un ejemplo, porque hay personas que dicen, ok, eso es fácil ya, pero ¿y yo? Pues entonces ahí mismo estamos llamados a meditar en esta palabra, tomarlo, aplícalo en el nombre de Jesús, porque tu fe te es contada, como la fe de Abraham le fue contada, la fe de José le fue contada, la fe de los apóstoles le fue contada, tu fe, mi fe nos es contada, y vemos que la obediencia es vital en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, ese es el cafecito de hoy. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre de Jesús. Aquí estamos para hablarte y compartir contigo estos principios espirituales en el nombre de Jesús. Les amamos en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecido.